Qué bendición tan grande, gloria a Dios. Bendecimos a Martina, que se está uniendo a la transmisión también. Bendecimos a todos los hermanos, gloria a Dios. Quiero contarles, antes de comenzar con esta palabra que tengo para todos ustedes en este día, que este domingo, a partir de las 18 horas, en nuestra reunión en línea de domingo, tenemos a través de esta transmisión en vivo, vamos a tener al pastor Marcos, y va a ser una bendición grande. El pastor Marcos Vinicio, desde Guatemala, ¿no? Ha tomado tan gentilmente un tiempo para regalárnoslo, y vamos a compartir justamente una palabra que el Señor le dio para toda la iglesia de Mar del Plata, y creo que va a ser de mucha edificación. Mar del Plata y también Batán. Dicho sea de paso, bendecimos a nuestros hermanos de Batán, los queremos mucho, gracias por acompañarnos también en esta hora. Yo creo con todo mi corazón que la bendición de lo alto, ¿no? La bendición de lo alto se va a desatar este domingo. Así que no dejes de conectarte, hacer planes para acompañarnos y que podamos justamente disfrutar de la bendición que el pastor tiene para nosotros, que Dios le ha dado para nosotros, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata. El Señor le ha hablado, el Señor le ha dado un mensaje para todos nosotros, y yo estoy deseoso y te animo a que también lo estés, y que podamos justamente recibir de parte de Él esa palabra tan poderosa a los cuales ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor. Allí donde vos estás, yo te animo que también te puedas unir con nosotros en esta breve y poderosa oración, porque creo con todo mi corazón que cuando ponemos todo en las manos de Dios, la bendición se desata en favor de aquellos que le buscan. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo me uno con mi hermano, con mi hermana, con todo tu pueblo, Señor, con aquellos que están en familia, con aquellos que están solos. Bendigo, Señor, sus vidas, bendigo la vida de toda la iglesia Refugio de Paz, bendigo la vida de aquel que está al alcance de esta palabra en este día, y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú permites este tiempo donde podemos estar unidos en tu nombre a través de este medio que tú nos has provisto. Señor amado, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú tomes el dominio, el control de todo lo que aquí hagamos, de todo lo que aquí digamos, que sea el poder de tu Espíritu Santo el que nos abrace, el que tome el control de nuestras vidas, que pongas tus dulces y poderosas palabras en nuestros labios, de tal manera, Señor, que tu bendición sea trasladada poderosamente a cada corazón y pueda ser todo tu bendito pueblo edificado. Ponemos todo en tu preciosa mano y declaramos victoria. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué bendición tan grande. Él está aquí, amén. Gracias, Señor. El Señor es realmente maravilloso. Miren, vamos a ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, nos vamos a centrar en el versículo 26, pero yo quisiera que hagamos un breve repaso, ¿no? de qué nos habla el capítulo 19 de Segunda de Reyes. Capítulo 19 de Segunda de Reyes, el título es Judá es librado de Sennacherib, ¿verdad? Y esto es tremendo, ¿no? Porque, fíjense, dice que el rey Ezequías, ¿no es cierto?, en un momento, cuando oye, ¿no?, cuando oye las amenazas, cuando oye justamente esa voz que lo intimidaba tanto, dice que él rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, pero entró en la casa de Jehová. Y qué interesante esto, ¿no? Qué interesante esto, porque a veces hay momentos en donde nosotros también podemos sentirnos de esa manera. Cuando la Biblia nos habla de justamente luto, cilicio, ¿verdad?, cuando rasgar sus vestidos, es porque estamos frente a un alma atribulada, estamos frente a, muchas veces, como nos podemos sentir nosotros en este tiempo, nos podemos sentir de esa manera, nos podemos sentir que de repente hay situaciones que nos sobrepasan, hay momentos difíciles que tenemos que enfrentar. Pero esto es aproximadamente lo que podemos ver aquí que estaba ocurriendo en el capítulo 19. Pese a todo esto, él entró en la casa de Jehová, ¿verdad? Y es tremendo, ¿no es cierto? Porque dice que, fíjese que cuando en este momento dice que el versículo 2, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, también cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, al hijo de Amós.
Entonces vemos que en aquellos días, en los días justamente de Ezequías, quien estaba en funciones como profeta era Isaías. Ahora, dice que es tremendo porque los envió con un mensaje, ¿no? Los envió con un mensaje y en este mensaje, ¿verdad? Dice, el mensaje decía lo siguiente: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Gloria a Dios, tremendo esto, ¿no? Tremendo y para quedarse pensando, porque fíjense qué momento sublime, inigualable, maravilloso, poderoso puede vivir una mamá cuando está a punto de dar a luz, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en ese momento se queda sin fuerza? Ay, Señor amado, ¿qué es lo que más necesita justamente en esos instantes para poder disfrutar luego de tener ese bebé en sus manos y de la llegada de ese hijo tan esperado? Entonces, si esto lo trasladamos muchas veces a nuestra vida, hay una obra que el Señor está realizando en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros, ¿no? En donde el Señor está llevando adelante esa obra y esa obra pronto va a salir a luz. Del mismo modo que llega el alumbramiento en un niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en el momento de comenzar a visualizarse esa obra que el Señor está realizando en nuestra vida, nos quedamos sin fuerzas? ¡Ay, gloria a Dios! Algo realmente complejo. Esto es lo que más o menos pasaba en el capítulo 19, allí con el pueblo del Señor y con justamente el rey Ezequías, ¿verdad? Entonces, es tremendo porque en un momento, si nosotros vamos a trasladarnos un instante, gloria a Dios, dice que Ezequías recibió cartas con las malas noticias, podemos llamarlo de esa manera, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que nos está escuchando que tiene cartas en su mano con malas noticias, no sé, una carta de documento, una cédula de embargo, no sé, un aviso de corte, no sé, cheques rechazados, desalojos, bueno, tantas situaciones, una biopsia que no trae buenas noticias, un análisis que no salió bien, papeles, cartas, ¿no? Pero dice el capítulo 19, versículo 14, que Ezequías tomó las cartas de la mano de los embajadores y después que la leyó, subió a la casa de Jehová, se fue a la presencia de Dios. Y dice que Ezequías las extendió delante del Señor. Gloria a Dios. Hace unos instantes, hace unos días hablábamos, gloria a Dios, sobre algo que debemos comprender. Fíjense, cuando el Señor nos dijo que 6 días trabajarás y un día descansarás, está hablando del día de reposo. Y esto lo trasladamos, justamente porque lo enfocamos de esta manera, esto lo trasladamos al hecho de que nosotros debemos hacer con nuestras fuerzas lo posible y lo imposible queda en manos del Señor, ¿verdad? Entonces 6 días trabajarás y luego reposarás y ahí es donde actúa el Señor. Ahora, teniendo en cuenta esto, hay momentos en donde de repente las malas noticias pueden llegar, las cartas pueden llegar, ¿verdad? Esas malas noticias llegan, esas cartas de Sennacherib se presentan delante de Ezequías, como se puede presentar delante nuestro, y hay algo que de repente hasta podemos hacer nosotros, ¿verdad? Hay cosas a las cuales vos podés ponerle solución. Hay distintas situaciones donde de repente vos podés intervenir y llegar a un buen puerto, un buen fin, a una solución en el problema que se te está presentando. Ahora, pero hay circunstancias, hay momentos en donde pasamos por situaciones como esta, en donde de repente ya no queda más nada para hacer, ya se hizo lo posible y tenemos que esperar eso imposible, que será la mano poderosa del Señor, ¿verdad? El tema está que cuando ocurren estas situaciones, ¿verdad? Estas situaciones, una de las cosas que se pierde es la fuerza, es el ánimo, ¿verdad? Esto es bien tremendo. Ahora vamos a avanzar aquí, gloria a Dios. El versículo 19 dice: ahora pues, oh Jehová nuestro Dios, sálvanos, te lo ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Gloria a Dios. Entonces Isaías, el hijo de Amós, le envió a decir a Ezequías, y mire qué interesante lo que le dijo, porque dice: así dice el Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Gloria a Dios. Qué tremendo, por favor. Entonces fíjense que allí, el versículo 21 dice: esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca del enemigo, ¿no? La Virgen
hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. O sea, aquí está hablando de la Virgen, la hija de Sión, está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, es tremendo esto, es tremendo porque esto es como cuando estábamos, algunos me van a entender o van a comprender el ejemplo, es cuando estábamos en el colegio, ¿no es cierto? Y de repente alguno nos hacía bullying, le dicen ahora, ¿no es cierto? Bueno, entonces de repente ahí era menospreciado ese chiquito, bueno, entonces de repente aparece el hermano mayor. Y el hermano mayor, ¿verdad?, se acerca para, obviamente, el chiquito dice, bueno, acá viene mi hermano mayor, me va a respaldar. Entonces él enfrenta a los demás, ¿verdad? Y el ofendido, el agraviado, ¿verdad?, espera que la intervención del hermano mayor para que le saque las papas del fuego, ¿verdad? Y ese hermano mayor en ese momento dice, bueno, ahora vas a ver, aquí está mi hermano menor que ahora te va a dar una paliza. ¿No es cierto? Y algo así pasó acá. No, pastor, ¿por qué? ¿Qué está hablando? Pero, y claro, porque dice, esta es la palabra. O sea, primero le dijo, lo que me pediste acerca de Sennacherib, yo he oído. Le dijo el Señor a través de Isaías. Después le dice, esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza. Gloria al Señor, qué tremendo. Es como desafiar al enemigo. Fíjense que la preocupación, ¿no?, de repente el temor que sentía el rey Ezequías por las amenazas de Sennacherib, ¿verdad?, la palabra que viene es justamente un desafío, ¿no? Un desafío donde también involucra al pueblo del Señor. Entonces, fíjense, este es tremendo porque el versículo 22 dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado tu voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Entonces, o sea, por un lado vemos que el Sennacherib, simbolizando al enemigo, se estaba levantando contra el pueblo de Dios. Y Dios tomó esta actitud, ¿verdad?, como que lo estuviera haciéndoselo a él mismo. Entonces, ahí podemos ir tomando conciencia, vos y yo, de nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Y cómo cuántas veces el enemigo se levanta contra nuestra vida, muchas veces pasamos momentos complejos en nuestro caminar y el enemigo se levanta como río contra nosotros, pero en realidad lo que está haciendo es levantándose contra el Señor. Y es el Señor el que va a tomar partido de la situación y es Él el que nos va a librar. Mire estos versículos, gloria a Dios. Ahora dice, esto es tremendo porque dice... Versículo 23, perdón. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. El versículo 24 dice, yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Y mire lo que dice el versículo 25. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombro. Ahora el versículo 26 dice, sus moradores, que es el versículo central que vamos a tomar esta tarde, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados, confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como el heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. La primera parte de este versículo dice, sus moradores fueron de corto poder. Gloria a Dios. Esto es tremendo. De corto poder, acobardados y confundidos. Si nosotros leemos la Biblia de las Américas, en esta primera parte yo acabo de leer la Reina Valera 60. Si leemos la Biblia de las Américas en Segunda de Reyes 19:26, la primera parte de este versículo, es bien interesante porque dice, sus habitantes faltos de fuerza fueron desalentados y humillados. Y aquí está el tema de hoy. Sus habitantes faltos de fuerza. ¿Y cuál fue el resultado? Desaliento y humillación. Gloria a Dios. Entonces, usted fíjese que cuando
cuando faltan las fuerzas, ¿no? Cuando faltan las fuerzas, aquí, bueno, pero está hablando del enemigo, pastor, sí, por supuesto, gloria a Dios. Pero eso es lo que provocó. El enemigo eran hombres también, gloria al Señor. Ahora, cuando faltan las fuerzas en una vida, en una persona, en nosotros mismos también, cuando nos faltan las fuerzas, hay muchas cosas, ¿no?, que afectan nuestra vida. Porque la fuerza es como el combustible, ¿no?, que pone en movimiento todo nuestro ser, ¿verdad? Esto es muy importante. Es como cuando allí Popeye tomaba las espinacas, ¿no es cierto? Comía las espinacas y se fortalecía. Bueno, algo de eso. Hay momentos en donde nosotros necesitamos de esa espinaca espiritual, obviamente. Gloria al Señor. Tal vez no te gusten las verduras como a mí, pero no estamos hablando de lo natural. Hay momentos que necesitamos de esas fuerzas que vienen del cielo, gloria a Dios, porque las fuerzas a veces se terminan, ¿no? Y dijimos que el resultado de que las fuerzas, o que estemos faltos de fuerza, es que estemos desalentados y muchas veces hasta humillados. ¡Ay, Señora amado! Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista físico, nuestro cuerpo no se mueve sin la fuerza. Recién dijimos que es importante que entendamos que a veces nos falta la fuerza y puede ser afectado todo el ser integral. ¿De qué hablamos nosotros cuando mencionamos ser integral? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el aspecto físico, obviamente, cuando las fuerzas no faltan, gloria a Dios, ¿qué ocurre? El cuerpo no se mueve sin esa fuerza, ¿no es cierto? Y tremendo, pero cuando falta la fuerza en nuestra alma, ahí nos falta la fuerza moral, la fuerza emocional, nos sentimos desanimados, nos sentimos desalentados, deprimidos, desganados. Y yo creo que tal vez hay más de uno que pueda sentirse de esa manera en este tiempo, que está viviendo una situación compleja, tal vez si está atravesando por esta estación de la vida, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y por otro lado está la fuerza espiritual, la del espíritu. Hablamos de que faltan fuerzas en el cuerpo, faltan fuerzas en el alma, pero también puede faltar fuerzas espirituales, ¿no? Y esa es una fuerza que proviene directamente del Señor, directamente de Dios. Esto yo creo con todo mi corazón, hermanos queridos, que debemos prestarle mucha atención, ¿no es cierto? Porque esa es la fuerza extraordinaria, es la fuerza que no podemos manejar vos y yo tomando un descanso o tomando unas vitaminas, ¿no es cierto? O de repente entrenando nuestro cuerpo para que tenga más fuerza. No, esto viene del cielo y es algo que necesitamos que descienda del cielo. Es algo que debe llenar nuestra vida, debe llenar justamente todo nuestro ser. Gloria a Dios. Entonces, en base a esto, yo quisiera que pudiéramos ver que es como que hay un vínculo, algo que une, ¿no? Y lo vincula estrechamente al corazón del hombre con la fuerza. Fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque hay momentos en donde justamente viviendo situaciones difíciles, situaciones que a veces nuestra mente no comprende, ¿verdad? Una de las situaciones que a veces pueden llegar a agobiarnos es que de repente nos ocurren cosas que no entendemos, ¿no? Y cuando uno no entiende lo que le está pasando, muchas veces se desalienta y baja los brazos y hasta puede llegar hasta la depresión. Lo importante de esto es que nosotros debemos comprender que evidentemente hay un vínculo entre la fuerza y el corazón. Cuando hablamos del corazón estamos hablando del espíritu, y si hablamos de ese vínculo entre la fuerza y el espíritu, es la fuerza espiritual que viene del cielo, esa que vamos a recibir cuando le buscamos. ¿Amén? Esto es muy, muy importante. Entonces, mire, hay algunos versículos que yo quisiera compartir con ustedes, ¿no es cierto? Porque hay momentos en donde el Hijo de Dios, la hija de Dios, necesita de esa fuerza, necesita de esa capacidad, esa fortaleza, esa firmeza para poder avanzar en este camino, ¿no? Gloria a Dios. Y la Biblia nos muestra lo productivo, el beneficio que esas fuerzas que descienden del cielo pueden llegar a realizar en nuestra vida. Si nosotros nos vamos a Josué 14:11 de la Biblia de las Américas, vamos a encontrar algo interesante aquí. Porque la Biblia de las Américas nos dice: todavía
estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Gloria a Dios. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Gloria a Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un personaje que todos nosotros conocemos, un personaje que ya estaba entrando en años, había recibido una promesa, esa promesa todavía no se había cumplido, pero para alcanzar esa promesa iba a tener que conquistarla, y para conquistarla iba a necesitar fuerzas, y su cuerpo ya estaba, ¿no?, algo envejecido. Sin embargo, él sentía las fuerzas en su espíritu de tal manera que su cuerpo manifestaba entereza, firmeza, ¿no es cierto? La capacidad de poder conquistar aunque estaba entrando en años. Ese era Caleb. Ahora, observen esto. Es interesante que dice que como era entonces mi fuerza, es ahora mi fuerza para la guerra. Ay, ay, ay. Entonces aquí vemos que hay una fuerza para la guerra. Y cuando hablamos de guerra, no estamos hablando de armas tomar, no estamos hablando de conflictos bélicos terrenales, sino que hay un conflicto en donde no se puede ser neutral. ¿Qué significa ser neutral? Y bueno, yo argentino, yo no me meto. No se va, eso no lo vamos a poder enfrentar de esa manera. Aquí en la tierra podemos decir, bueno, yo no me meto con nadie, yo todo bárbaro. Pero en el plano espiritual no podemos ser neutral. En el plano espiritual tenemos un enemigo, ese enemigo es real y ese enemigo atacará nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos de esa fuerza que viene del cielo para poder ir a la guerra, hermano querido. Gloria a Dios. Bueno, pero las batallas, dice la Biblia, que son del Señor. La guerra es del Señor, la victoria es del Señor, Él peleará por mí. Claro que sí. Pero si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a darnos cuenta que Él pelea por nosotros, ¿verdad? Pelea por nosotros, pero no es que nosotros nos quedamos en la hamaca paraguaya tomando un refrigerio mientras Él pelea. No. O sea, tenemos que marchar hacia la conquista. Tenemos que dar ese paso firme hacia adelante. Tenemos que activar nuestra fe para poder avanzar. Yo no sé lo que estás viviendo, lo que está pasando, cuáles fueron las cartas que llegaron, las noticias o malas noticias que tal vez están por allí dando vuelta, pero es muy necesario que te fortalezcas en la fe, te pongas de pie y avances hacia la victoria. Porque si nos encuentra estos tiempos que son algo complicados, nos encuentra con falta de fuerza, el enemigo va a ser presa de nosotros, ¿verdad? Y no estoy hablando de fuerza de voluntad, porque muchas veces se confunde la fuerza de voluntad con la fuerza de la que estamos hablando hoy, ¿verdad? Una fuerza del espíritu, una fuerza que fortalece nuestro espíritu, una fuerza para ir a la guerra, para enfrentar los embates que el enemigo va accionando en nuestra vida día tras día. Gloria a Dios. Fíjense, otra de las fuerzas la vemos en Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas 26:8, en la Biblia de las Américas, vemos que dice algo muy importante. Dice, todos estos fueron los hijos de Obed-Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con fuerza para el servicio. 62 de Obed-Edom. ¿Recuerdan a Obed-Edom? Gloria a Dios. Personaje muy conocido en la Biblia, ¿verdad? Ahora dice que los hijos de los hijos y los parientes eran hombres capaces, con atributos que lo hacían capaces, pero también con fuerza, y fuerza para el servicio. Ay, gloria a Dios. No hace demasiado tiempo conversábamos sobre la importancia que tiene el hecho de poder servir a Dios, pero deleitándose sirviéndole. O sea, deleitarse sirviendo a Dios, ¿verdad? Y eso, el poder alcanzar el deleite en el servicio, eso produce fuerza. Esa fuerza que necesitamos justamente. Necesitamos fuerza para la guerra, fuerza para el servicio. Amén. Es muy importante esto. Mire, hay personas que de repente comienzan a servir a Dios y lo hacen con un entusiasmo, ¿verdad? Un entusiasmo, empieza el nuevo tiempo, el servicio, están ocupados en algún área, no sé, de la iglesia, del servicio a Dios, y de repente están contentos. Pero luego les ocurre lo mismo que les pasa en su vida fuera de la iglesia, ¿verdad? Que decaen en su ánimo, que empiezan a aflojar. ¿Por qué? Porque todo se vuelve rutinario.
¿Y por qué se vuelve rutinario? Porque no hay un entendimiento profundo de que es muy, pero muy importante, vital, diría yo, el hecho de que podamos encontrar el deleite en el servicio. Estemos involucrados en el área donde estemos involucrados. No estamos hablando de un área en especial, porque muchas veces nos puede ocurrir. Yo siempre amé la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy el Señor me da la posibilidad de poder justamente hablar de su palabra, trasladar su palabra. Y eso produce gozo en mi vida y es una bendición poder justamente desarrollarnos en el servicio del Señor, en aquello que nos apasiona, ¿verdad? En aquello que nos atrapa. Pero desde que yo estoy en el Señor, no siempre me dediqué a compartir la palabra, a trasladar la palabra, a pastorear al pueblo. No. O sea, hubo muchas actividades que también desarrollé en el servicio del Señor. Y si en esos momentos yo lo que yo quiero hacer es tal cosa, lo que estaba realizando, lo iba a estar realizando de manera rutinaria, sin ganas, con poco esfuerzo, a media máquina, como dicen por allí, ¿verdad? Y todo eso te hace entrar en un letargo espiritual. Entonces, estemos donde estemos, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que comprender que necesitamos servir al Señor y encontrar el gozo en el Señor. Aleluya, que tenga oído, oiga, gloria a Dios. Mire, hermano, es muy importante. El gozo en el servicio. El que tenga oído, oiga, gloria a Dios. Mire, fíjense, hay etapas en donde de repente te toca servir a Dios, no sé, Dios dirá el área que te toca servir a Dios. Pero en esos momentos, hermano mío, en esos momentos, si uno está desarrollando una tarea que a lo mejor, no sé, se ve realizando otra tarea, pero Dios te asignó esta tarea en el momento, hacelo con gozo, hacelo con todo tu corazón, mi hermano. Gloria a Dios. Es muy importante esto. Yo quisiera hacer una oración por esto. Vamos a seguir conversando sobre este tema, pero quisiera hacer una oración por esto, porque tal vez haya alguien que me está escuchando que no alcanza el gozo en el servicio. Y el enemigo te estuvo engañando porque estás haciendo las cosas con tu propia fuerza, estás haciendo las cosas con tu fuerza de voluntad, ¿verdad? Tal vez no es lo que soñaste, lo que esperaste, la tarea que estás realizando para el Señor, pero Dios te involucró en esa tarea. Y esa tarea hay que realizarla con gozo. El gozo en el servicio es lo que da la verdadera fuerza para servir a Dios. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tomamos autoridad en tu nombre, Señor, y reprendemos todo espíritu perturbador en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay espíritus perturbadores que están llegando a los oídos de mis hermanos, Señor, de manera nociva, Señor, detrás de grandes planes que las tinieblas tienen contra ellos porque son canales de bendición. Y les está robando el gozo en el servicio, Señor. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tu bendición les alcance, que tu mano poderosa se establezca sobre la vida de cada uno de ellos y que la sangre poderosa de Jesucristo sea la señal, esa señal poderosa que se establezca sobre cada uno de aquellos que nos están acompañando en esta transmisión, Señor amado, para que se despierte un limpio entendimiento, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, de tal manera, Señor amado, que podamos todos comprender que es maravilloso seguirte, que es maravilloso servirte y que va a haber gozo en nuestra vida en el servicio. Y ese gozo va a hacer que aparezcan, que se reproduzcan nuestras fuerzas, porque no son fuerzas naturales, sino que son fuerzas que descienden del cielo y las recibimos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué lindo. El Señor es bueno, mi hermano. El Señor es muy, pero muy bueno. Fuerza para la guerra, fuerza para el servicio. Vamos todavía. Vamos un poco más abajo. ¿Cómo más abajo? Sí, vamos a esta tierra. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Yo tengo una versión aquí que es interesante lo que nos dice. Estamos hablando de la Biblia textual. Deuteronomio 8, 18. Dice, antes bien, recordarás a Yahvé tu Dios, pues Él es quien te da la fuerza
para hacer riqueza, gloria a Dios, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Aquí estamos hablando de una fuerza que se puede llegar a perder, podemos estar faltos de esta fuerza. Una fuerza para hacer riqueza. Ay, 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 gloria a Dios. Mire, qué importante esto, ¿no? Qué importante, porque fuerza para hacer riqueza. Por eso decía hace instantes, o mencionaba el hecho de que estas son fuerzas para esta tierra, ¿verdad? Porque estamos hablando de desarrollo, de progreso, de avance, ¿verdad? De prosperidad, de eso estamos hablando en este caso. Y se necesita fuerza para poder generar esas riquezas. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque a veces el estado de ánimo no es el óptimo en la vida de las personas. A veces se pasan por momentos complejos y es justamente en ese momento donde faltan esas fuerzas a la hora de trabajar. Y hay quienes tal vez están desarrollando su trabajo y es el trabajo que les ha tocado, pero a lo mejor no es el trabajo que soñó, ¿verdad? Y hay unas palabras por allí que te persiguen día tras día, ¿verdad? Y que escuchaste en muchas oportunidades. Esas palabras que te dicen que no hay peor cosa que desarrollar un trabajo que a vos no te gusta hacer. Y sin embargo, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque gracias a ese trabajo tu familia es sustentada. Gracias a ese trabajo podés traer el pan todos los días y ponerlo sobre la mesa, alimentar a tus hijos, que tus hijos estudien, que avancen, construir tu casita, terminarla, no sé. Pero gracias a ese trabajo, fíjate, gracias a ese trabajo hay prosperidad en tu casa. Podría haber más, de seguro, pero si no tenés fuerza para desarrollar esto, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza para poder emprender algo mejor o poder avanzar a otro nivel? Esto es muy importante. Hay personas que están desarrollando un trabajo, pero mientras lo están desarrollando, se capacitan para poder mañana desarrollar uno mejor. Y sin fuerzas, a desgano, esto no se puede realizar, porque a duras penas te despertás, tiempo para orar no tenés, te vas sin orar y allá desarrollás el trabajo que tenés que desarrollar de manera apática, ¿verdad? Sin ganas, ¿verdad? Todo te cuesta el doble, terminás cansado, pero doblemente. ¿Y por qué todo esto ocurre? Justamente porque recién hablamos del gozo en el servicio del Señor, ¿verdad? Y en cuanto al trabajo que Dios nos permite desarrollar sobre esta tierra, tenemos que ser agradecidos, porque hay una palabra que dice, si sobre lo poco le somos fieles, sobre mucho nos pondrá. Y esto es un principio bíblico. Hay momentos en donde el Señor está probando nuestros corazones y tal vez tenemos que funcionar en lo poco, ¿verdad? Pero para que Él nos ponga sobre lo mucho, debemos ser fieles en lo poco. Esto es muy importante entenderlo. Mire hermano, fíjense que yo sé que me están escuchando hombres y mujeres de fe, que el Señor tiene grandes planes en su vida. Y uno de esos planes es que puedan ser prósperos, puedan ser bendecidos. Pero hay cosas que no están comprendiendo, como por ejemplo el hecho de que la Biblia, la palabra de Dios, nos manda a vos y a mí a poder desarrollar nuestro trabajo, servir a nuestros patrones, ¿verdad?, a nuestros jefes, y hacerlo como para Dios. Y tal vez no tenés el mejor de los jefes, el mejor de los patrones, ni el más simpático, ni el que te quiere mucho. A lo mejor te hace la guerra, gloria al Señor. Pero el gran desafío es pagar bien por mal. Gloria a Dios. Ese es el gran desafío. Y de esa manera Dios bendice a sus hijos. Dios pone en gracia a sus hijos. Entonces, es muy importante. Hay fuerzas para la guerra, y estamos hablando de confrontaciones espirituales. Hay fuerzas para el servicio, servir a Dios y recibir esas fuerzas que da el gozo en el servicio. Porque, hermano, cuando se sirve con gozo y con alegría, uno se llena de las fuerzas del Señor. Pero también hay fuerzas para hacer riqueza. Y tal vez hay unos cuantos que están estancados en esta área, ¿verdad? Porque el Señor les da oportunidades, sin embargo, se desaprovechan esas oportunidades y se desaprovechan porque no hay fuerza. Hay cansancio, hay agobio, gloria a Dios. Esto es tremendo. Mírelo, estamos en la Biblia textual. Vamos a quedarnos un instante en esta versión. En Primera de Crónicas 29:2 de la Biblia textual, dice: yo, con todas mis fuerzas,
he provisto para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Mire qué tremendo, porque aquí nosotros vemos en Primera de Crónicas 29:2, ¿no?, otra fuerza que hace falta. Y es una fuerza para ofrendar, hermano. Gloria a Dios. Qué importante es esto. Mire, hermano. Yo creo que son tiempos estos en donde es muy importante que nosotros alcancemos un profundo entendimiento de lo que significa ofrendar, de la bendición que Dios nos da de poder ofrendarle y de los beneficios que tiene para nuestra vida el poder ofrendarle a nuestro Dios, pero haciéndolo de una manera correcta, ¿no? Porque muchas veces hay parte del pueblo de Dios que se enfoca en los beneficios que puede traer el darle a Dios. Y enfocan el darle a Dios de esta manera, ¿no es cierto? Darle para poder recibir. Y no se trata de eso. Nosotros debemos comprender que debemos darle a Dios la honra debida a su nombre. Entonces, esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando alguien se decide a darle la honra a Dios, a ofrendarle a Dios, va a sufrir muchos ataques, ¿verdad? Se van a levantar muchas voces con el solo efecto justamente de que pierda esas fuerzas para ofrendar. Y necesitamos de esa fuerza, hermano. Necesitamos de esa fuerza porque si no hay ofrenda, no hay semilla que se esté sembrando. Y si no hay semilla que se esté sembrando, no habrá cosecha. Esto es muy importante. Mire qué tremendo. Fíjense que si nosotros revisamos los días de la tribulación, una de las cosas que el anticristo llevará adelante en ese proceso, gloria a Dios, es en determinado momento tomar posición en el templo de Dios y cesar la ofrenda para Dios. Y esto es bien importante, ¿no? Porque el enemigo sabe el poder espiritual que hay en una ofrenda. Cuando alguien le ofrenda a Dios, teniendo entendimiento de lo que está haciendo. Entonces, ese poder el enemigo lo quiere bien lejos de nuestra vida. Y a la hora de ofrendar nos deja sin fuerzas, hermano. Por favor, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Entonces, estamos viviendo una etapa en donde lamentablemente es como una especie de ensayo, ¿no?, de los días tribulacionarios. Porque en los días de la tribulación no va a haber iglesia. O sea, iglesia somos todos, pueblo de Dios va a haber, ¿verdad? Pero estamos hablando del templo del Señor. El templo del Señor, obviamente que los cristianos van a ser perseguidos y no se va a poder adorar a Dios en la tribulación abiertamente como hoy tal vez lo pueden hacer en países donde justamente hay libertad de culto. Entonces lo que tenemos que ver es que en este tiempo, esto es un ensayo de lo que ocurrirá justamente en los días de la tribulación. Y en los días de la tribulación, una de las cosas que el enemigo va a hacer que cese es la ofrenda, porque conoce el poder que hay detrás de esa ofrenda. Y fíjense que en este tiempo, hermanos míos, es muy importante, ¿verdad?, muy importante que esto lo comprendamos. Porque el hecho de que no podamos venir al templo del Señor no quiere decir que nosotros tenemos que cesar en nuestra ofrenda. Tenés que apartar tu ofrenda. Tenés que llevar tu ofrenda, no sé de qué manera, busquemos el medio, no sé, hay momentos en donde aquí en la iglesia hay gente, hay que buscar la manera, pero no hay que dejar de ofrendar, porque si dejamos de ofrendar, hermano mío, las fuerzas se irán agotando, las puertas se irán cerrando, y después nos preguntamos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Y también no tenemos que confundir diezmo con ofrenda, ¿amén? Porque una cosa es el diezmo es de Dios. O sea, nosotros apartamos el 10% como creyentes en Cristo Jesús, obedientes a su palabra, porque es para Dios. Pero ¿qué pasa con la ofrenda? No le estamos ofrendando a Dios como si las puertas de la iglesia estuvieran abiertas. Y hay momentos en que las puertas de la iglesia están abiertas y a la hora de la ofrenda
se arma la cola para ir al baño. Gloria al Señor, algo bien tremendo. Entonces fíjese que hay un poder que se mueve, ¿no? Fíjese que hay un alboroto que se arma. Yo sé que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque hay como un alboroto que se arma cuando justamente vamos a administrar las ofrendas, ¿no? Y esto es algo que debemos erradicar de nuestra vida. Hay poder detrás de una ofrenda, hermano mío. Es muy importante. Fíjense, el Señor nos dice en el libro de Malaquías, cuando habla del diezmo, que a través del diezmo lo probemos a Él, si no nos abrirá la ventana de los cielos. Y no derramará hasta que sobreabunde sobre nuestra vida. Pero ahí nosotros vemos que Dios nos dice, pruébenme a mí ahora. Ahora, a través de la ofrenda, Él nos está probando a nosotros. Y lo que está probando es nuestro amor, nuestro compromiso. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a ver que con las ofrendas se mantiene el templo del Señor. Con las ofrendas se pagan los gastos de la obra. Amén. Y qué tremendo porque en muchas ocasiones esto no se puede lograr, ¿verdad? No se puede lograr porque los gastos, obviamente que están en otra dimensión en cuanto a las entradas a través de las ofrendas. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque aquí ya tendríamos que entrar en otro terreno, ¿verdad? Que tal el tiempo hoy no nos da. Tendríamos que hablar de cómo se financia la obra del Señor, de cuál es el plan que Dios ideó, el plan divino de Dios, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo en este día para desarrollar este tema en especial, pero sí hay algo que nosotros tenemos que saber, y creo que es muy importante. La iglesia, la verdadera iglesia del Señor, no la pseudo-iglesia. La pseudo-iglesia, la doctrina del error, del engaño, allí están los pactos, los compromisos y no sé cuántas otras cosas más que no tienen nada que ver con lo que el Señor enseña en su palabra. La palabra del Señor nos habla de ofrendas y nos habla de diezmo. Entonces, fíjense, el diezmo, el Señor lo pensó, lo diseñó para el sostén de sus sacerdotes. Amén. Para los ministros del Señor. Y las ofrendas para llevar adelante justamente los costos de la obra de Dios. Cuando hablamos de la obra de Dios estamos hablando justamente del mantenimiento de lo que puede llegar a ser un templo, un local, ¿verdad? Etcétera. Lo que puede llegar a ser, no sé, gastos de servicios que se pagan dentro de un local, ¿verdad? Programas de radio. Esto es bien tremendo. En algunos casos hay misioneros a cargo de la obra y esas ofrendas se trasladan también para la obra misionera. O sea, esto es muy importante. Las ofrendas son apartadas para el sostén de la casa del Señor y de la obra en sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando las ofrendas son insuficientes y no alcanzan para pagar los gastos que tiene la obra del Señor? Entonces allí el ministro que está a cargo de la obra toma de los diezmos y con esos diezmos paga el excedente, paga esa parte que no alcanza a pagar con las ofrendas. Entonces, ¿quién va a ser bendecido ahí? Va a ser bendecido aquel que ofrenda y va a ser bendecido el ministro que justamente se hace cargo de esta deuda. Pero se le está restando bendición al pueblo. Y el pueblo tiene que entender esto. No estamos hablando de plata acá, porque si esto lo redujéramos a plata, sería rebajar a Dios. No estamos hablando de plata, estamos hablando de honra. Estamos hablando del sostén, hermano mío, de su obra. Y bueno, pues si el pastor quiere plata, que vaya a trabajar, dicen algunos, gloria al Señor. Es que el pastor trabaja. Esto es muy importante que tenemos que entenderlo. Los pastores trabajamos, hermano mío. Los pastores trabajamos y mucho. Y es vital el trabajo de un ministro. Entonces, hay quienes no interpretan esto de esta manera, hay quienes no valoran y hay quienes no honran el trabajo de un ministro, ¿verdad? Pero es muy importante empezar a comprender esto bien y empezar a valorarlo. Y también debemos comprender que necesitamos de esa fuerza para ofrendar, porque el que pierde las fuerzas para ofrendar va a perder beneficios y victorias en su vida, porque no está honrando a Dios con sus bienes.
y esto es muy importante, honrar a Dios con nuestros bienes no es ser despojado de nuestros bienes, porque el Señor no manda a ningún ministro a despojar a nadie, sino que manda al ministro a orientar al pueblo, a enseñar al pueblo a que debe honrar a Dios. Y el que honra a Dios va a ser bendecido siempre. El que honra a Dios con todo su corazón no tendrá falta de ningún bien, hermano. Esto es muy importante, que esto debemos comprenderlo. Otra de las fuerzas que nos falta, gloria a Dios, es la que mencionamos hace instante. Fuerzas para dar a luz. Aquí vemos Segunda de Reyes, leíamos hace instante, capítulo 19, y qué tremendo porque hay cosas, el profeta Isaías nos dice que habrá cosas nuevas que Dios hará en nuestra vida y que pronto saldrán a luz y que no nos acordemos de las cosas pasadas. Entonces, aquí esto nos da a entender algo, ¿verdad? Hay momentos en donde siempre estamos acordándonos de las cosas pasadas y no le damos lugar a la nueva obra que está haciendo Dios en nuestra vida, por lo tanto hay cosas que no pueden darse a luz. Ahora, pero cuando a veces vencemos en dejar el pasado atrás y nos empezamos a enfocar en el presente, gloria a Dios, fíjense que es tremendo porque creemos que esto puede ocurrir de la noche a la mañana. Y tal vez nosotros estuvimos desagradando a Dios, mirando para atrás por mucho tiempo y queremos que en un día Dios nos bendiga. Y esto no va a ocurrir así, sino que va a requerir de un esfuerzo, de una búsqueda, ¿verdad? De un cambio de temporada, que Dios nos vea creyéndole, que Dios nos vea siguiéndole, sirviéndole, buscándole con todo nuestro corazón, dándole gracias por las bendiciones que ya derramará en el futuro en nuestra vida. Y cuando Dios ve a alguien así, a esa persona lo bendice, hermano. A esa persona lo bendice. Ahora observemos esto. Hay cosas nuevas que Dios quiere dar a luz en tu vida. Hay cosas nuevas que deben salir a luz en tu vida. Y hay cosas nuevas que ya tendrían que haber estado, tenían que haber salido a luz. Sin embargo, aún no ha ocurrido. ¿Y por qué? Por falta de fuerzas. ¿Qué pasa cuando una mami se queda sin fuerzas a la hora de dar a luz? Gloria a Dios. Es interrumpido el trabajo de parto, hay problemas, hay dificultades, la cosa se complica. Gloria a Dios. Necesitamos de esas fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 20, versículo 12, en la Biblia de las Américas. No tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Aquí hace falta fuerzas para la batalla. Pero fíjense que lo que están diciendo aquí, que se viene una multitud, se viene el enemigo contra nosotros y no sabemos qué hacer. Entonces, esta falta de este tipo de fuerza para ir a la batalla, lo que hace es traer confusión en nuestra vida. Y justamente no saber qué hacer, no saber cómo enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Ay, Señora, miedo, gloria a Dios. Y hay algo que nosotros no debemos perder de vista. Mire, gloria a Dios. Podemos hablar toda la tarde de las fuerzas, gloria a Dios, pero yo quisiera detenerme para poder cerrar esta palabra con algo que es muy, pero muy importante. Mire, acompáñenme, hermanos queridos, a ver si podemos ver algo bien interesante aquí en este día. Hemos visto las fuerzas que nos pueden faltar, podemos estar faltos de estas fuerzas, pero yo quisiera que pudiéramos comprender algo. Mire. A ver, yo lo estoy buscando aquí y ya se lo voy a compartir de inmediato. Gloria a Dios. Mire lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 29. Acá lo encontré. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, no yo, no es una apreciación personal, no es una experiencia personal, no es mi pensamiento. Esto lo dice el Señor. Dice Él. ¿Quién es Él? El Señor. Él da las fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay una declaración clara, contundente, de que vos y yo no podemos respaldarnos en nuestras propias fuerzas. Nosotros hay momentos en que termina nuestro día y estamos desfalleciendo y decimos, mañana lo voy a lograr, y al otro día nos levantamos y vamos con la fuerza nuestra y otra vez la cabeza contra la pared. Gloria a Dios. No, mi hermano, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder comprender, hermano mío, que tras la búsqueda del Señor, buscándole con todo el corazón, honrándole,
amándole, aguardándole, anhelándole. Él será el que a esa persona le dé las fuerzas. Fíjense, hermanos míos, que para que Dios derrame su fuerza sobre nosotros, nos tiene que ver en una determinada posición. Una posición de búsqueda, una posición de amor, de honra, gloria a Dios. Recién hablamos de honrarle a Él. Hablamos también en muchas oportunidades de lo importante que es esperar en Él y esperarle a Él, que son dos cosas distintas. Esperar en Él es aguardar la respuesta en confianza, y esperarle a Él es esperar su regreso por nosotros. Y son dos facetas donde tenemos que tenerla muy clara y bien plantado nos tenemos que encontrar. Amén. Dios da la fuerza. Y mire, para reafirmar esto, acompáñenme a Nehemías 8:10, en la revisión 60. Dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice que el corazón, hermano, el corazón alegre hermosea el rostro. Gloria a Dios. Y dice que de la abundancia de ese corazón habla la boca. Gloria a Dios. Entonces, del vigor del corazón brotan las fuerzas, hermano. Qué lindo. Es muy importante entender esto. Es muy importante. Yo sé que tal vez estás atribulado, sé que tal vez estás preocupado, sé que tal vez estás atravesando momentos complejos. Es cierto, tal vez estés atravesando esa estación. Pero no te olvides que el gozo del Señor es nuestra fuerza. No te olvides que Él es el que da las fuerzas al fatigado. Nosotros dependemos de Él. Dependemos de Él, hermano, gloria a Dios. Tenemos que ser dependientes de Dios. Tenemos que buscarle a Dios con todo el corazón. Tenemos que decirle, Señor, yo soy uno de esos fatigados y cansados. Vengo a ti para que tú me hagas descansar y poder recibir esas fuerzas para la batalla, esas fuerzas para dar a luz lo nuevo que Él estuvo realizando en nuestra vida y que no sale a la luz, no sale esos frutos del Espíritu que aún no se manifiestan, porque hubo una obra en tu vida, pero esto es tremendo, gloria a Dios. Fíjense que nosotros estamos en las manos de Dios, en las manos del alfarero. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque hay un versículo, a ver, yo estuve escudriñando esto hoy, gloria a Dios. Y esto es bien tremendo, ¿no? Porque hay un versículo, yo creo que lo anoté. Búscame, por favor, acompáñame a Isaías 41:25. Isaías 41:25. A ver si podemos leer este versículo en la Biblia de las Américas. Y mire qué interesante esto. Mire lo que dice aquí. Aquí habla del alfarero, ¿verdad? ¿El alfarero quién es? El alfarero es el Señor. Pero mírenlo exactamente cómo dice en Isaías 41:25. Del norte levanté a uno y ha venido. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre lodo, como el alfarero pisotea el barro. Miren qué interesante esto. El alfarero pisotea el barro. Entonces, momentito. Gloria a Dios. Vamos a Jeremías ahora 18. Jeremías 18:3. Y aquí hay algo que tenemos que acercarle la lupa, porque tenemos que alcanzar entendimiento. Mira, aquí habla obviamente del alfarero, un versículo que conocemos todos nosotros. ¿Qué nos dice? Entonces descendí a la casa del alfarero y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Aquí habla del barro en las manos del alfarero. Y nosotros recordamos esta palabra muchas veces con frecuencia. Nosotros muchas veces recordamos esta palabra y somos conscientes de que como creyentes en Cristo Jesús estamos en las manos del alfarero. Y esto lo dice Jeremías 18:3, ¿verdad? Pero hay un paso anterior que no tenemos demasiada conciencia nosotros, que lo vemos reflejado en lo que leímos hace instantes, Isaías 41:25, como el alfarero pisotea el barro. Entonces hay una instancia, una etapa en donde el alfarero, o sea, nuestro Señor y nosotros el barro,
está trabajando o empieza a trabajar en nuestra vida, y lo primero que hace es pisotearlo al barro. Gloria a Dios. Luego va a sus manos sobre la rueda. Gloria a Dios. Después va al horno. Aleluya, gloria al Señor. Y después de salir al horno, le ponen el sello que identifica al alfarero que trabajó con ese barro. Entonces, hermanos míos, qué importante es entender esto. Porque el que no entiende esto, y justamente está en el proceso de que lo están pisoteando, deja de honrar a Dios, pierde las fuerzas para seguirle, pierde las fuerzas para servirle, deja de amarle, deja de esperarlo, baja los brazos, se cansa, empieza a enredarse en los negocios de la vida, y no advirtió que el alfarero todavía no lo tiene en sus manos, pero lo está pisoteando. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y es tremendo porque a veces nosotros necesitamos ser pisoteados. Ay, pastor, ¿quién más necesita ser? Yo no quiero que pisotee a nadie. No, estamos hablando del alfarero. Y si no queremos que los pies del alfarero estén sobre nosotros, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. Porque Él es Dios, el Dios Todopoderoso. Y nosotros somos simplemente barro. Somos hombres. El hombre es barro, hermano mío. Entonces, es muy importante. Hay una etapa para estar en los pies del alfarero, una etapa para estar en la rueda, en las manos del alfarero, y hay una etapa para estar en el horno, cocinándose, hasta el momento en que el alfarero observa la pieza y dice, esta es la pieza que yo diseñé. Sellémosla, gloria a Dios, con la firma de nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos míos, creo con todo mi corazón que no es tiempo de dejarse engañar por las tinieblas, no es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, es tiempo de darle toda la honra a nuestro Dios. Es momento, hermano mío, es momentos en donde podemos demostrar, hermanos míos, que no estamos nosotros jugando al Evangelio. Hoy no tenemos la oportunidad de venir con nuestra Biblia bajo el brazo y nuestro mejor vestido a la casa del Señor y mostrarnos espléndidos delante de todos. No, hoy estamos en nuestros hogares y yo a veces me siento como se sentía el pueblo en el cautiverio, ¿verdad? Llorando por esa Jerusalén que estaba pero tan lejos, gloria a Dios. Pero en estos días, hermano mío, puede estar lejos nuestra Jerusalén, nuestras reuniones, nuestra comunión con los santos, gloria a Dios, pero hermano mío, gracias a Dios que nos ha dejado estos medios para poder estar de alguna manera desarrollando esta comunión y poder estar buscándole al Señor y que no nos falten los maestros para poder recibir la instrucción que viene del cielo. Pero hay algo que es lo posible, que es lo que vos y yo tenemos que hacer para que Dios haga luego lo imposible, es nuestra parte. Y nuestra parte, hermano mío, es muy importante que sepamos qué debemos hacer. Gloria a Dios. Cómo debemos hacer las cosas. Es muy importante. Fíjense, hermanos míos, el Señor lo dice que habrá de muchos que lo llaman Señor, Señor, pero esa palabra está en sus labios, pero no en sus corazones. Entonces nosotros debemos escudriñar nuestros corazones, porque en nuestra boca sabemos que lo tenemos al Señor, pero está en nuestros corazones. Y si no lo está, tenemos que ir a buscarle, arrodillarnos y arrepentirnos delante de su presencia para poder ser llenos de Él, hermano mío, y poder recibir las fuerzas del cielo, porque con nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Dios es el que da las fuerzas. Entonces, hermanos míos, creo con todo mi corazón que lo que dice Efesios es una gran realidad. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano mío, hermana querida, que el Señor fortalezca tu corazón y renueve tus fuerzas en este día. Dios les bendiga.
Amados hermanos, qué bendición tan grande es poder compartir la palabra del Señor, es poder estar reunidos en su nombre. Bendecimos a todos los que nos estuvieron acompañando. Por allí Teodora nos mandó una multitud de corazones. Dios bendiga, Dios bendiga Teodora. Una bendición grande. Gracias, Señor. Gracias, Pastor Ramón, por tus palabras en este día. Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Gracias por todos los hermanos que se están sumando, ¿no? Aquellos que nos están... Los que están viendo y no los mencionamos es justamente porque no dejaron su mensajito. Entonces hay muchas personas que nos están viendo, de esto nos cuenta aquí la tecnología, gloria a Dios, no los mencionamos justamente por el hecho de que no se han dado a conocer públicamente y tal vez quieran mirar o observar sin reserva, y nosotros somos muy respetuosos de esto justamente. Dios los bendiga a todos, hermanos queridos, le damos gracias a Dios. Isaías Blanco, Dios te bendiga mucho, mi hermano amado. Gracias por acompañarnos en este día. Bendecimos sus vidas. No se olviden, gloria a Dios. Prepárate para el domingo, gloria a Dios, ¿sí? Prepárate para el domingo, porque el domingo tenemos con nosotros al pastor Marcos Vinicio de la bendita ciudad de Guatemala, allí donde está la sede central de nuestro ministerio, los ministerios de Benecer. Él es enviado apostólico para la región de Sudamérica. Les damos gracias a Dios por nuestro pastor. Él nos va a acompañar este domingo con un mensaje que Dios le dio para todos nosotros. Vamos a recibirlo con gozo, con alegría, con todo nuestro corazón. Y yo sé que hay muchos hermanos y hermanas amados que aman y quieren mucho, lo hacen sinceramente a nuestro pastor Marcos, le demuestran su amor cada vez que nos visita aquí en la iglesia, y no nos puede visitar en estos tiempos, ¿no? Por obviamente lo que estamos atravesando, pero de todas maneras él quería estar con nosotros y a través de este medio lo hará. Así que tenemos un mensaje de parte de él específicamente para Mar del Plata. No es un mensaje grabado de él, de las prédicas que él lleva adelante allí en Guatemala, sino que es un mensaje para nosotros, para cada uno de nosotros aquí en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a recibirlo. Acordate, domingo, 18 horas, vamos a estar aquí reunidos en su nombre, con nuestra transmisión en línea, y nos vamos a gozar en su divina presencia. Y recordá que la iglesia tiene un canal en YouTube. Sería bueno que puedas visitarlo. Búscanos como Iglesia Refugio de Paz. Suscríbete a ese canal. Allí vas a encontrar todas las transmisiones que hacemos aquí en línea. Gloria a Dios. También vas a encontrar los distintos programas de radio que hacen los hermanos, el que hace la pastora, que hacen los hermanos cada día con tanto amor, ¿verdad? También vas a poder encontrar el programa que el Señor me envió a hacer cada madrugada, de lunes a viernes, el Expreso de Medianoche, que el primer bendecido soy yo, gloria a Dios. El primer bendecido soy yo, porque puedo servir a Dios con gozo, con alegría. Es lo que Dios me mandó a hacer en esta tierra, y lo estoy haciendo con todo mi corazón, y sé que está bendiciendo a muchos. Acompáñanos, de lunes a viernes también vas a encontrar. Recordá, Iglesia Refugio de Paz, búscanos así, búscanos como Iglesia Refugio de Paz, suscríbete y acompáñanos cada madrugada y cada día. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Nos reencontramos aquí el domingo con el pastor Marcos, y va a ser una bendición grande. Vamos a alabarle, vamos a adorarle con todo el corazón, vamos a buscarle, y el Señor nos va a bendecir. Chao, bendiciones.